Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia. Don Guillermo, muy buenos días. Muchas gracias por abrirme el espacio, la oficina de la Confederación Nacional de Acción Comunal al control social y hablar sobre determinadas temáticas del territorio comunal. No, muchas gracias. Esta oficina está abierta para todos los comunales. Todo el tiempo está abierta. De acuerdo. ¿Dónde queda ubicada la oficina, don Guillermo, para pronto a quien no la conoce? Calle 19, 748, oficina 502. De acuerdo. Pero primero que todo, pues felicitarlo. Nosotros decimos coloquialmente rasparon la olla. Eso no dejaron nada. En las elecciones del 30 de abril le fue súper bien. 3 planchas, nos parece que fue un proceso democrático, la fiesta electoral más importante comunal del país. Me parece que fue muy interesante. ¿Qué observaciones tiene sobre el tema, don Guillermo? No, un proceso muy sencillo. Yo no hice nada diferente a lo que he hecho toda la vida. Escribir libros, dictar conferencias, dictar charlas. En esta etapa hablar del tema más urgente hoy, que son los planes de desarrollo estratégico de los comunidades. Claro que sí, señor Guillermo Cardona. Hay un tema muy relevante, pues ya pasan las 4 etapas de las elecciones o la fiesta electoral comunal, juntas, asojuntas, federaciones y confederación. Ahora viene un gran reto, que es esos planes de desarrollo local, municipal, departamental y nacional. Por supuesto, desde mi punto de vista, por favor me corrige, usted tiene más conocimiento, más sabiduría, y es como ser vinculantes con esos planes de gobierno de esos candidatos X, Y o Z que llegan a las regiones, que llegan a los departamentos, que llegan a los territorios a decir, mire, yo quiero ser candidato X, Y o Z. ¿Cómo hacer, Guillermo Cardona, para que eso sea vinculante, para que ese trabajo que hemos realizado internamente, nos hemos dado la pela, estudiado, analizado, no todos, porque no todos son juiciosos, pero son la pequeña minoría, la gran mayoría son juiciosos aplicados? ¿Cómo hacer vinculante esos planes estratégicos comunales en el territorio? Bueno, mire, primero una aclaración. En Colombia, en el Estado, en la clase política, en las organizaciones sociales, no hay planeación del desarrollo. Hay que ser claros. Existen una serie de normas de planeación, la ley orgánica del plan, la ley 152 del 94, la ley 19 del 58, los artículos 339 y 342 de la Constitución, pero no hablan de planeación del desarrollo. Se quedan en la planeación del gasto. Es un debate que yo he tenido hace mucho tiempo con el Estado colombiano, con el Departamento Nacional de Planeación, que presume ser la autoridad de la planeación. Yo les digo, usted no tiene planeación del desarrollo, usted tiene planeación del gasto, porque usted a 4 años no puede hacer un plan de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo. A 4 años tiene un plan de gastos, un plan de gobierno. Y yo lo digo reiteradamente, en la mayoría de las ocasiones tienen planes de negocios. En nombre de los planes de desarrollo, hay muchos actores de poder económico muy fuertes, particularmente los de la vivienda, que han convertido los planes de desarrollo socioeconómico de la ley 152 y ordenamiento territorial de la ley 388 en planes de negocios. Yo podría decir hoy Bogotá es un caso típico en este sentido. Otra cosa son los planes de desarrollo estratégico de las comunidades que hemos concebido en relación comunal. En mi caso particular, pues tengo una trayectoria larga en el tema de planeación. Yo fui el primer presidente del Consejo Nacional de Planeación. Creamos el Sistema Nacional de Planeación Participativa. Construimos una teoría de planeación. Mucho antes, inclusive, del Consejo Nacional, con el mismo Álvaro Gómez, que era un gran convencido de la planeación estratégica. Debate que él perdió en la Constituyente del 91 al final. Veníamos trabajando el tema. Yo tuve la oportunidad de compartir con él mucho tiempo en la Constituyente. Yo fui el jefe de archivo y su secretario de actas, y con él revisamos la mayoría de las actas. Por eso tengo la oportunidad de decir que Álvaro Gómez, como pocos, creía en la planeación estratégica. Nunca compartió la tesis de los simples planes de gastos que dijo la Constitución. Nosotros, repito, sobre esa parte teórica anterior desde la propia Constituyente, establecimos en la ley 743, artículo 43, que cada organismo comunal quiera tener un plan de desarrollo estratégico. Ahí se hablamos de plan estratégico. Luego,
En la ley 1551, artículo 29, literal y numeral 4, dijimos, en cada municipio debe existir un plan de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo. Quedó clarísimo en la ley 1551. ¿Quién introduce el concepto? Nosotros, desde la acción comunal. En mi caso particular, yo fui negociador en esa época, entre el 2011 y 2012, del proceso de construcción de la ley 1551. Y luego retomamos el tema de la ley 2166, artículos 46 y 47, de que cada organismo comunal, 2 meses después de asumir el cargo, debe tener un plan de desarrollo estratégico comunitario. Guillermo, pero ¿cómo hacer, digamos, usted lo que me plantea es que hay dos caminos diferentes? Uno, el de las comunidades, el de la organización social más grande del país, Acción Comunal, en sus diferentes niveles, internamente hace su plan estratégico comunal, y otro camino, el de la institucionalidad, de los municipios, las gobernaciones e inclusive el mismo gobierno nacional, que tiene, como usted dice, un plan de inversiones, más no le apunta a mediano y largo plazo. Uno, por ejemplo, mira, Guillermo, ¿sí estoy en lo correcto o estoy errado? Pero una precisión. Sí. De pronto, por primera vez creería yo que en Colombia, con Jorge Iván González, que es un gran amigo nuestro, es un asesor mío, incluso en la Nación de Planeación, nos apoyó mucho desde la Universidad Nacional, con Clemente Obrero, que era decano de Derecho de la Universidad Nacional. Por primera vez en Colombia yo iría a un plan de desarrollo con una perspectiva estratégica. O sea, apuntar a mediano y largo plazo. Uno, por ejemplo, mira, Guillermo. Que introduce el concepto de ordenamiento territorial, sí, que introduce y conversa el concepto de ambiente, soberanía alimentaria y de derechos. En parte, si se quiere decir en excusa la muestra, recoge lo que nosotros desde la Acción Comunal venimos diciendo hace mucho tiempo atrás. Y que lo venimos planteando en los organismos comunales. Esto, como le digo, desde la Constitución del 91, luego de la Ley 2166, que es autoría nuestra, la Ley 743. Entonces, digamos, a excepción de este Plan Nacional de Desarrollo, que en esa parte lo comparto plenamente, en los municipios los planes de desarrollo no los hace la sociedad civil, no los hace las comunidades, los hace por contrato. El primer contrato que generalmente suscriben los alcaldes cuando llegan al gobierno es para que le hagan el plan de desarrollo. El plan de desarrollo no lo construyen las comunidades. ¿Cómo nos van a pretender a nosotros, que sabemos de planeación participativa, que sabemos del enorme reto como sociedad civil que tenemos de construir una visión del futuro colectivo, de construir un sueño colectivo bien a largo plazo? ¿Cómo nos van a querer someter a los planes de desarrollo territoriales? No. Además que no son planes de desarrollo bien a largo plazo, son planes de obras. Porque tristemente... Apagar pañitos con agua, de agua tibia. Porque claro, tristemente lo que les interesa a los gobernantes son las obras, que es lo que le da plata. Claro. No les interesa el desarrollo socioeconómico, ni el desarrollo social, espiritual, humano, a mediano y largo plazo, que es el contenido de los planes nuestros. Y yo he venido insistiendo en este tema todo el tiempo. Yo los últimos 20 años he estado centrado en eso, casi que me gano la vida en eso como docente, porque entre otras cosas, las teorías de planeación participativa que usted encuentra, en gran parte son las que hemos escrito. Y con ese tema yo me defiendo mucho en las universidades. Son esas teorías de planeación participativa. En Colombia hay muy poco de teoría de planeación participativa, de planeación estratégica de la sociedad civil. Porque quien sí tiene planeación estratégica en Colombia y en el mundo es el gran capital internacional. El mundo se rige hoy en día por la planeación estratégica del gran capital internacional. Por eso vamos donde vamos, por eso tenemos hoy en día a más del 70% de la población en Colombia y casi que en el mundo viviendo en la informalidad. El reto es de la sociedad civil, si nos vamos a seguir dejando arrastrar por esa planeación del gran capital o si vamos a ser capaces de construir una planeación de mediano y largo plazo desde la sociedad civil, que es el debate nuestro. Por eso los directores de Planeación Nacional nunca han interesado en la planeación participativa, porque es confrontarla con la planeación estratégica del gran capital. A Colombia no lo rige, no lo conduce el plan de desarrollo. Hasta hoy, esperemos que aquí para adelante avancemos un poco. No lo dirigen los gobiernos. A Colombia quien lo rige es la planeación estratégica del gran capital. Eso es claro. Pero Guillermo, en ese caso... Estados Unidos no lo rige Trump ni Biden. Sí, Estados Unidos lo rige el gran capital. Las finanzas del mundo, claro. A través de
la planeación estratégica aquí ya la tienen clarísima. El reto de la humanidad hoy es si vamos a asumir la responsabilidad de planeación participativa estratégica desde la sociedad civil. Eso es lo que estamos invitando nosotros, como acción comunal. Y particularmente yo lo he hecho siempre como un dirigente de base, como presidente del Observatorio Comunal durante los últimos 4 años, y en este momento nos tocó como confederación, pues lo vamos a decir más duro. En este momento, que a mí me digan que la confederación tiene que someterse a los dictados de planeación nacional, no señores. Planeación nacional tendrá que dará unas sugerencias de los planes de desarrollo estratégico comunitarios, pero el eje es el que nosotros estamos planteando. ¿Cuáles son los ejes que planteamos nosotros en un plan de desarrollo estratégico? Usted tiene primero que reconstruir familia, comunidad y sociedad. Es un eje imprescindible de un plan de desarrollo. ¿Para qué obras, para qué vivienda, para qué salud, para qué educación, si usted no reconstruye lo fundamental de la sociedad que es familia y comunidad? Segundo eje. Este eje, si no lo incluye, es en el que tiene una más y un plan nacional de desarrollo de este gobierno. Este de reconstrucción familia y comunidad. Nosotros decimos, bienvenida a la paz total, pero si usted no introduce este eje de reconstrucción de familia y comunidad, para nada no sirve la paz total, porque la mayor violencia, el mayor indicador de violencia son familiar y vecinal. Si usted resuelve el problema, resuelve el 70%. Pero Guillermo, antes de que continúe con los 5 ejes, ¿cómo hacer para que, digamos, esto sea un proceso resultado? Porque el gobierno ahorita se acaba, es coyuntural, 4 años, y llega otro, y según su punto de vista el gobierno dice, no, lo cambiamos. Es que, y era el gran debate, la gran tesis de los viejos pensadores, repito que yo una parte admiro mucho a Álvaro Gómez. El plan de desarrollo, la planeación estratégica que viene a largo plazo no depende de los gobiernos, no depende de las instituciones del gobierno porque son transitorias, depende de la sociedad civil. De las fuerzas vivas del territorio. De la ciudadanía. Claro. En este momento de la acción comunal, invitando a los demás sectores, incluidos los que llaman alternativos, incluidos los que llaman sindicales, para que asuman la responsabilidad, porque aquí siguen viviendo el inmediatismo. Es decir, aquí el reto, la responsabilidad del futuro depende de la sociedad civil. La gran propuesta que pedía en ese momento, recuerdo mucho a Álvaro Gómez, él decía, quien debe aprobar el plan de desarrollo es la sociedad civil. Imagínense el concepto tan avanzado. Por eso diría yo que lo mataron, porque el tipo sí quería una planeación estratégica. Y yo sí vi testigo de excepción en los debates que él perdió la última semana en la constituyente. Que dijeron, no, el plan de desarrollo lo aprueba la corporación pública en el marco del concepto de la democracia republicana. Entonces, yo soy un absoluto convencido y a mí me ha visto todo el tiempo escuchando. Ya muchos me dicen, que yo estoy molestando con la planeación participativa y seguiré molestando, porque es el reto. Ya le dije el primer eje. Sí, de los 5, ¿no? Primero familia, comunidad y sociedad. El primero. Realmente son 7. Sí. Y el segundo es soberanía alimentaria. En ese plan de este gobierno sí está muy bien. Hambre cero, ¿no? Que ya está en el Congreso de la República. ¿Cómo? Programa Hambre Cero, por ahí hablé con Alexander López y me comentó algo. El plan de desarrollo ya fue aprobado y ya avanzan. Pobreza oculta, ¿no? Políticas en estratos 4 y 5, uno abre el gabinete o abre la nevera un ratón con un letrero que dice tengo hambre. Bueno. Y viven en sectores interesantes de la ciudad y el país, ¿no? Pero soberanía alimentaria de la sociedad civil, que es huerta casera, agricultura urbana, arellano, hidropónicos. Y es del gobierno controlar la importación de alimentos y producir lo que consumimos. No, fortalecer las gerencias comunitarias, Guillermo. El campesino, darle vías, porque todo es un complemento, ¿no? Hay mucha teoría ya sobre soberanía alimentaria. Tercer eje, ambiente. ¿Sí? Es decir, toda la cultura de ambiente es lo más importante. No tala, no quema, no monocultivos, sí al reciclaje, recuperación de cuencas, y que cada casa aprenda a construir un reservorio de agua, yo digo, por lo menos de 8 metros cúbicos, un tanque 2x2x2, primero para gastar menos plata en agua, guardemos el agua lluvia, en un país que llueve mucho, y en el campo mucho más, y segundo, para que cuando vengan las oleadas de verano, suframos menos. Pero las grandes servicios públicos no promueven eso. Antes castigan. No, castigan. Si usted ahorra agua, lo sancionan. A empresas de servicios públicos lo que le importa es la tarifa, porque son privadas. Son rentabilidad capitales. Rentabilidad. A la sociedad no le interesa ahorrar. Cuarto eje, derechos.
Colombia está llena de derechos ciudadanos. Por ejemplo, toda política, programa, proyecto con destino a la acción comunal debe ser consultado por ellos. Pero los gobiernos no garantizan el ejercicio de ese derecho. A los comunales los persiguen y asesinan por ejercer derechos en el territorio. Las políticas comunales en los territorios. Por ejemplo, el plan de desarrollo lo dice la ley 1551, artículo 3, debe ser concertado con la ciudadanía. Por ejemplo, los presupuestos se concertados con la ciudadanía, artículo 90-93, ley 1757 del 2015. Todo eso es democracia ciudadana, que no garantizan los funcionarios en el Estado. Por el contrario, cuando la dirigencia social, particularmente comunal, reivindica o reclama o exige que respeten sus derechos, la segregan, la estigmatizan, o la matan, la desplazan o la matan. Esa es la causa principal de asesinato consciente. Miren, Guillermo, ahorita que está pasando en los territorios, me están comentando, espera que antes de que un ejemplo, Guillermo. Ahorita los grandes capitales aquí en la ciudad de Bogotá, un ejemplo, están utilizando desvalorizar los territorios para comprar a precio de huevo y vender whisky. Es muy triste ver territorios como Alcázares, aquí en el centro de Bogotá, sectores tan vueltos nada, y son sectores bonitos, pero ¿qué es lo que quieren hacer? Simplemente quieren es bajar el valor del metro cuadrado, construir unos superapartamentos, y los ciudadanos que viven ahí hace 40, 50 años, ¿dónde lo están mandando? Le están mandando a las riberas de la ciudad a comer hambre y a aguantar miseria. Solo es un pequeño ejemplo. Si quiero hablamos del plan de ordenamiento territorial, que es otro del POT, que es otro tema que va vinculado también al tema de derechos. Cuarto de derechos. Sí. Cantidad de derechos que tenemos los ciudadanos que no se garantizan desde el Estado, porque cuando usted reivindica o defiende el derecho, como digo ya, lo segregan, estigmatizan, amenazan y asesinan. Quinto eje, proyectos productivos. Miren, los municipios, yo diría hoy en día, en procesos electorales, se están gastando recursos de libre inversión o recursos que vienen para el contenido de salud y educación, pero que lo orientan. Más de 10 billones de pesos al año en OPS, que son órdenes de prestación de servicios. Es con lo que compran a muchos comunales. Y uno ni manera de confrontarlo, porque un comunal lleva 4 años sin un ingreso estable que le garanticen 6 o 8 millones de pesos por 3 mesecitos, pues tiene que acceder al milagro, a la solución. Señores funcionarios, señores alcaldes, señores gobernantes locales, tengan más imaginación. Si es su interés dar esa platita a la dirigencia social, ¿por qué no le apoyan proyectos productivos? Usted con 6 o 8 millones de pesos puede plantear un negocio y apoyarlo, un negocio productivo. ¿Por qué tienen que comprar o sobornar a la dirigencia social? La ley 2166, artículo 89, dice que los municipios pueden tener un fondo para apoyar proyectos productivos. Sexto es obras. Si usted le pregunta a un grupo de ciudadanos o de comunidad en general o de funcionarios cuáles son sus prioridades en el plan de desarrollo, son toneladas y miles de hojas de obras. Vías para sacar sus productos. Obras. Solamente eso, con vías para las bases. Porque lo que hay en la cabeza son obras, sí, son obras. Pero si usted introduce este tema que plantea, ya le dice si hay otras prioridades, los que hemos planteado. Pero nosotros decimos obras, pero no mencionar la obra. Convertir la iniciativa de la obra en la comunidad en un perfil de proyectos y radicarlo en el banco de proyectos. Las leyes lo dicen, el artículo 49 de ley 152 de 94, todo recurso, todo proyecto que pretenda recursos públicos debe estar inscrito en un banco de proyectos que cada municipio debe tener. Eso no pasa en Colombia, eso se viola todos los días. ¿Por qué es importante que los proyectos de las comunidades queden en los bancos de proyectos? Porque cuando hay un recurso para el proyecto, lo primero que hay que verificar es qué propuestas tiene escrita la comunidad. Y decimos por convenio porque es lo que se refiere al recurso público, para que se asigna a la comunidad. Es decir, sí a los proyectos de obras, pero sobre la base de perfiles de proyectos, para el caso del banco de proyectos. Y el séptimo punto del plan de estrategia de desarrollo comunal es ordenamiento territorial. Y tocamos el tema que usted plantea. Sí. Antiguamente existía en Colombia el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, con muchos recursos para apoyar los caminos y veredas intermunicipales. Vino la apertura, vino el Plan Estratégico Internacional de la Apertura, eliminaron caminos vecinales,
y los recursos con destino a los caminos vecinales y veredales para otros fueron obras 4D. Yo en ese momento era integrante, creo que ya era, primero fui presidente, luego fui secretario general del Consejo Nacional de Planación. Sacamos una cartillita que le dimos a los municipios, ojo municipios, esos planes o esquemas de ordenamiento territorial deben tener estas características. Uno, redistribuir población en el territorio. Es decir, no concentrar población en los grandes centros urbanos. ¿Por qué? Porque no hay perspectivas de agua primero, de ambiente, de aire para respirar, aire sano, ni empleo. Redistribuyamos población en el territorio que tenga un anillo ambiental, un anillo de suministro de agua y garantía de empleo, un poco en la agroindustria. Segundo, dijimos, ojo, no le den importancia a las zonas francas, porque es grandes sectores que nos llega al Consejo Internacional a competir, de impuestos. a competirle lealmente al productor nacional. Y el de la papa se tiene que venir aquí a pedir limosna por vender un tipo de papa. Estimulen y ayuden a la industria nacional en las zonas industriales. Aquí hay una zona industrial enorme en Bogotá, de la 30 para abajo. Ricaute. Una zona industrial enorme. Estimulen zonas industriales con prerrogativas importantes en servicios públicos, en impuestos. Es decir, estimulemos la industria. Alivios estimulemos la industria, no el comercio internacional. Y le damos palo. Antes el otro trabaja, paga impuestos y fuera de eso lo sancionan porque es honrado y juicioso. Y tercero, una cartilla que hicimos nosotros como Consejo de Planación. Y tercero, oriente que el recurso público se invierta en caminos veredales intermunicipales y no tanto en obras 4D. ¿Por qué? Porque por donde circulan los campesinos y los productores, pero circulan las mercancías y se fortalecen los mercados locales. ¿Qué hizo el Departamento Nacional de Planación? Exactamente lo contrario. Sacó su cartilla, dándole prioridad al urbanismo en torno a los centros urbanos tradicionales, dándole prioridad al recurso para las vías 4G, porque era lo que interesaba en la capital, y dándole prioridad a las zonas francas y eliminando zonas industriales. Claro. Hoy, cuando uno mira ese, nunca hemos estado equivocados. Si el país hubiera seguido las recomendaciones nuestras, el país sería otro. Hoy, ¿qué vemos? Las grandes zonas urbanas construidas hacia arriba, desaparecidos los lotes o el mercado popular de lotes que han sido monopolizados por los grandes urbanizadores. Y vemos cerca del 40% y el 40% del municipio de Colombia sin opción de suministro de agua. Aquí no más. Y eso que es Bogotá, El mismo Bogotá hoy en día no alcanza a producir ya más de 16.5 metros cúbicos. Y eso solo agua. Alcantarillado. Eso es un tema importante. Luz. No alcanza a producir. Y ya está consumiendo más de 10. Y siguen. Una sequía en Bogotá, de más de 15 días, y mucha gente en Bogotá tiene que irse porque se acabó el agua. Lo que pasó ahorita en el Valle, que quedó sin gas por el tema del volcán. O aquí todo el altiplano cundiboyacense, Tunja, Sogamoso, Vitama, Paipa, no tienen opción de suministro de agua a mediano plazo. Repito, el 40% de nuestra economía no tiene opción de suministro de agua. ¿Por qué? Porque lo que se ha fortalecido es la construcción, porque es lo que le interesa a Gran Capital y a los grandes urbanizadores, y se ha desestimulado la distribución de población del territorio. Por eso el tema de reordenamiento territorial es clave. Colombia no resiste más concentración de población en grandes zonas urbanas, y en ese sentido el plan de desarrollo de este gobierno está en lo correcto. Hay que hablar de espiritualización, hablar del catastro multipropósitos, que es un tema que está ahí latente y se está comiendo los municipios en Cundinamarca y en la ciudad. Es decir, es necesario avanzar la perspectiva. Por eso nosotros decimos, ¿cómo nos van a mí, excúseme, cómo me va a dar cátedra de planeación participativa el Departamento Nacional de Planeación cuando llevo 20 años confrontándolos y cuando a ellos solamente les interesa
es el gran capital. A mí que me interesa como dirigente social, el futuro de la sociedad, casi que con una frase que le digo yo a los comunales: piensen muy bien, a ustedes qué les interesa más, las futuras elecciones o las futuras generaciones, porque es el reto con las nuevas generaciones. Es decir, es un país que no le está dando a las nuevas generaciones nada de lo que hemos dicho, no le está dejando familia, no le está dejando comunidad, no le está dejando ambiente, no le está dando seguridad alimentaria, no le está dando instituciones. En un alto porcentaje de instituciones son nidos en donde se apoderan unos inescrupulosos para hacer de ella botines de enriquecimiento ilícito. Vienen las elecciones. ¿Elecciones de qué digo yo? Eso es una feria, es un lodazal, es una compraventa de votos. El principal afectado de las elecciones que vienen ahora en octubre son las electorales que tienen la acción comunal. La principal víctima, ¿por qué? La acción comunal es la mejor organización social durante 46 meses cada 4 años. Pero en las elecciones, con el tormento del potro al estilo de la antigua Roma, 400 años antes de Cristo, a la Junta Comunal la despedaza. Cada politiquero coge un pedacito de pausarlo. Pasadas las elecciones, cierra las sedes, cambia el celular, elegidos o no elegidos, y queda el dirigente comunal. Y el proceso vuelto nada. Tendido el pavimento, el proceso largo. Y los que hemos querido este proceso, a recoger otra vez a la gente. Y poco a poco la gente vuelve a refugiarse en la acción comunal. ¿Por qué? Porque como los llamados partidos políticos, que no son partidos, que son personas jurídicas, no son otra cosa, que reciben mucha plata, pero uno nunca lo ve formando ciudadanía. ¿Sí? Nunca lo ve formando ciudadanía. Yo al que veo formando ciudadanía todos los días en el país es a los comunales. Como no tienen estructura política, cogen a las juntas comunales que sí existen todo el tiempo, que persisten todo el tiempo como su estructura política. Pero, o sea, yo quería hacer una pregunta, sé que maneja tanto y conoce tanto el tema, a nivel región, Latinoamérica o el mundo. Un ejemplo de pronto de ese punto de vista que estamos planteando, que usted plantea, de esos 7 ejes que de pronto ya se están implementando, no de pronto todos, pero sí algunos, y que nos den algunas luces de decir, oiga, si es posible, se está generando determinados territorios hoy en día, son un ejemplo como comunidad. ¿Alguno? En Latinoamérica, en el mundo. Lo más avanzado en estos procesos de participación pudiera decir uno de los ejercicios de presupuestación participativa en Portugal. ¿Sí? Okay. Que es uno de los más representativos, pero no de nivel planeación. Okay. Los presupuestos igual no van sino a 4 años. Sí. Pero no de planeación estratégica a medio y largo plazo. ¿Por qué medio y largo plazo? Porque el tema de reconstrucción de familia y comunidad, que parte de recuperar el encuentro, tiene que ser un objetivo permanente, siempre. Nunca puede abandonarse ese propósito de la sociedad. Lo dice la Constitución, artículos 6 y 42. Los gobiernos no lo asumen. El tema de soberanía alimentaria es un propósito siempre, no es por 4 años, un propósito en donde la sociedad no puede negociar nunca. Usted puede incluir proyectos específicos en el plan de acción cumpliendo ese gran propósito de soberanía alimentaria, o en el propósito de reconstrucción de familia y comunidad, establecer el encuentro mensual en torno a lo lúdico-cultural para recuperar ¿qué? La confianza. ¿Sí? Pero usted no puede entregar como sociedad ¿sí? El gran propósito del futuro. El problema de los pueblos hoy en día en el mundo es que tienen que tener una clara visión del futuro a largo plazo. Algunos países lo han tenido, algunos europeos. Yo diría que Suiza puede ser un buen ejemplo. Por ejemplo, uno escucha a Japón, ellos miran a 200 años y dicen, vamos a conquistar Marte. Y uno dice, wow, Estados Unidos, 200 años. Hay un sueño colectivo. Pero nosotros miramos lo inmediato, no comemos ya el pan y no hay para mañana, no hay que sembrar. ¿Por qué la cultura política que ha difundido la clase política? ¿Se puede cambiar eso, ese chip? ¿Cómo hacerlo? Es un proceso largo, pero yo lo que veo, la mitad del tiempo, estoy llegando en este momento aquí de Cajamarca, de Tobina. Sí. Otro municipio de... Sí, por ejemplo me invitó, ¿no? Yo no pude ir, pero yo la mitad del tiempo estoy con la gente. Sí. Lo que yo veo en el territorio es una avidez de opciones alternativas. Hay una incertidumbre en el conjunto de la sociedad. Hay una incertidumbre en la acción comunal particularmente mucho más fuerte.
incertidumbre, desconfianza, desmotivación. Se rompió el tejido social, se fracturó. Cuando se rompe la familia, se rompe el tejido social. El COVID hizo parte o ayudó en eso. No, ¿quién rompió? No, a la familia rompió la televisión. Es que la televisión que lleva 70 años, la caja idiota que secuestrando a la ciudadanía, claro. Hoy en día cada persona está mirando 6 horas diarias de televisión. No, y sin decir eso, ¿no? La gente perdió el encuentro. Yo en el WhatsApp veo una opción de reconstrucción de sociedad porque es de doble vía. Okay. Retroalimenta. Okay. Pero en la virtualidad tiene una evolución. En la televisión no, porque la televisión tiene una sola vía. Ese es el problema, la televisión tiene secuestrada a la población. A pesar de la emergencia de la virtualidad, la televisión sigue teniendo un enorme control sobre la población, sobre todo las telenovelas. Y lo que le interesó al gran capital desde 1980, cuando cambiaron la matemática, la lógica matemática, por matemática de conjuntos, lo que querían era eliminar el chip y la racionalidad racional, sin excusa la redundancia, pasado, presente y futuro. Causa-efecto por el chip de la virtualidad, que es la matemática en conjuntos, que no suma cosas de la vida real, sino que suma figuras en la virtualidad. Eso es lo que ha venido formando unas generaciones, por de pronto las últimas 5 o 6 generaciones, absolutamente secuestradas. ¿Para quién? Para el televisor y la virtualidad. Todo este proceso de la revolución de la televisión y luego la virtualidad fue preparado por el capital internacional. Muy bien preparado. Desde 1980, cuando eliminaron, repito, la lógica matemática de los instrumentos educativos que impusieron la matemática en conjuntos. Guillermo. El problema es que la sociedad y los pueblos y los supuestos intelectuales no hayan sido capaces de orientar a la población. Ahí la universidad tiene una nueva deuda con la población. Se encerró, se milmó en 4 paredes. No existe externamente, ¿no? No hay universidad. A reproducir las teorías librescas, digamos, porque tampoco tienen investigación y no se relacionó con la sociedad. De ahí de una sociedad que necesita alguien que lo oriente. Cuando yo veo los territorios, encuentro una gran avidez de información. Es tan fuerte la avidez de información que si yo siento un grupo de personas en un taller, que es lo que hacemos mayormente, a que me digan cuáles son sus prioridades del plan de desarrollo sin hacerle ninguna inducción, me salen toneladas de herenciamiento, porque muy efectivamente sale herenciamiento, que es lo que hemos aprendido de la politiquería y de los gobiernos. Los planes de los gobiernos son herenciamiento. Puede que el diagnóstico sea bueno del plan de desarrollo, pero los compromisos a la final son recursos para el herenciamiento, que es lo que a la final cuenta. Pero cuando yo soy auditorio, le hago una introducción de media hora, como la que nos acaban ahorita de ilustrar, como la que doy ahora, y le digo, deme las prioridades del plan de desarrollo, más o menos coinciden con las que le estoy dando. Ya hay, de inmediato, hay una comprensión de la lógica. Cuando les pregunto, ¿qué es lo más grave de la sociedad? Dice, sí, hay que recuperar la familia y economía. Otro tema, así, soberanía alimentaria. Es decir, simplemente le falta orientación. Si a mí me dicen, ¿qué le falta a la acción comunal de orientación? ¿Qué es lo que queremos dar? En perspectiva estratégica. La acción comunal es tan importante, está tan enraizada en la base social, es tan grande que solo se recupera si es capaz de ir recuperando al conjunto de la sociedad. Pero ¿en torno a qué? A los planes de desarrollo. Don Guillermo, ahí va la pregunta y es, usted como gerente comunal de la máxima autoridad del país, del gremio social más grande del país, pero usted no está solo, usted tiene todo un cuerpo colegiado, tiene directivos, dignatarios y aparte de eso en sus 39 regiones tiene 39 federados exactamente con lo mismo, 1.450 subjuntas, más de 63.000 juntas de acción comunal. El reto para cada uno de ustedes, por supuesto usted como cabeza visible, pero pues simplemente es la punta de una alza, pero de ahí para abajo todos tenemos que colaborar mancomunadamente para sacar adelante las iniciativas. ¿Cuáles son esos retos que nos queda a la acción comunal? Un reto hoy en día de la acción comunal es
asumir como práctica cotidiana la planeación del futuro, la planeación del desarrollo, los planes de desarrollo. Muy amarrado a este gran reto está, por supuesto, la responsabilidad de la formación. La acción comunitaria tiene que romper con la falsa creencia o falso paradigma de que la capacitan. La acción comunal tiene que entender que ella tiene que acostumbrarse a leer. Por eso construimos el programa Jornal de Formadores, pero se desvió. Quien lanzó esa idea fuimos nosotros también, quienes hoy en día somos del observatorio, en el Congreso de Villavicencio en el 2004. Nosotros no hablamos propiamente de Jornal de Formadores, hablamos de corriente pedagógica nacional. ¿Se en que cada junta una escuela de formación, cada junta un centro de lectura y estudio, por lo menos una vez al mes? Segundo eje, formación pedagógica, que se llama el Jornal de Formadores. Y tercero, profesionalización a muchos comunales que tienen gran capacidad adquirida en la administración pública y en la participación de conocerles sus saberes, validarlos y actualizarlos. En esas tres cosas estamos. ¿Sí? Es decir, el eje de la estructura de los comunales es estrategia, plan de desarrollo y formación. Son los 12, no hay otro camino. Ningún país sale adelante sin un entorno al conocimiento colectivo, construido colectivamente. Puede haber mucho conocimiento profesional individual, que propiamente no genera desarrollo, porque en Colombia durante los últimos años se han ido entre 500 y 600 mil colombianos profesionales para el exterior. Hay mucha gente familias que han invertido muchos recursos para formar a sus hijos, fuga del conocimiento, pero se van, claro. Porque la mayor explotación que hay hoy en día de los grandes países desarrollados a los nuestros es capital humano. Si yo me quiero ir para Estados Unidos, Canadá o Australia, ya no me reciben, porque ya está muy bien. Vieja la cédula, dice pero por ahí. Si usted tiene 30, 40 años, como yo, colágeno, puro tiene colágeno. 4 o 5 hijos, claro. menores, le abre las puertas. ¿Por qué? Porque necesitan gente joven para que vaya a trabajar, sí, aporte, para que todas las cosas pueblen. Por ejemplo, Canadá, que un territorio 3 veces más grande que Colombia, más, y no tiene 30 millones de habitantes. 3 veces más grande que Colombia y tiene la mitad de la población está poblada, por solo razones de soberanía nacional. ¿Sí? Pero recién a la gente ya tiene un nivel de formación. Si hay de pronto un albañil o un constructor, lo necesitan. Pero el saqueo más grande que están cometiendo en tu país es ese. Entonces, de esa gente tiene título y se va. No le importa el futuro del país. El futuro del país tiene que interesarle a la gente organizada, a las comunidades, los que estamos aquí siempre. Tenemos que construirlo en torno a que al encuentro. Algo que ha perdido la sociedad y que es muy grave es perdió el encuentro en familia, perdió el encuentro en comunidad, que es el recuperar familia y comunidad. Y lo más grave de todo eso, que perdió la confianza. En el otro, ¿no? Ese tejido social, y ya no si confío. No hay confianza en la base social. No prosperan los negocios, no prospera la huerta casera. Si hay confianza, unos se especializarán en producir unas cosas, otros otras, y habrá intercambio. Aprenderán a hacer las compras en común, las ventas en común, y eso rinde mucho más. Y lo más grave en una sociedad, para que se desarrolle como sociedad integralmente, es que pierda la confianza. ¿Le preocupan a los gobiernos que la gente pierda la confianza entre ellas? No, para ellos mejor. Le interesa que la gente tenga confianza con las instituciones. No le importa que la gente tenga confianza entre ellas. A nosotros nos interesa primero que la gente tenga confianza entre ellas, y claro, también con las instituciones, pero recompuestas. Hay que reconstruirlas. Es decir, aquí tenemos un poco de instituciones en donde se amparan muchos, o se disfrazan, y ya yo no soy delincuente, para violar los derechos. A mí me dicen que yo corté el hueso. Claro. Muchos se montan en la alcaldía y dicen, aquí me respeta que yo soy el alcalde. ¿Pero para qué alcalde? Para enriquecerse y para violar los derechos ciudadanos. ¿Cómo lo violan? No nos garantiza participar
en la ley de plan de desarrollo, no nos garantizan participar en la presupuestación participativa, los recursos públicos no los presentan con las comunidades, lo negocian con sus mejores gestores. Entonces, todo el tiempo en Colombia, desde el Estado, las instituciones, se están violando los derechos sociales. Guillermo, pues primero que todo agradecer, por supuesto, que nos haya abierto este espacio para escuchar, es importante, Luis, por eso siempre desde el Control Social buscamos a los que saben. Y no es querer poner un punto de vista, sino es generar un camino, una luz de lo que está pasando en el país, y qué mejor que el comunal de la máxima autoridad en el país, Guillermo Cardona Moreno. Presidente, si nos gustaría, usted como máxima autoridad, nos enviar un mensaje a esos presidentes federados, a esos cuerpos colegiados en los departamentos, en los municipios, en los barrios, desde la acción comunal, para seguir tejiendo, para seguir construyendo y para que esas reflexiones que usted nos ha dicho el día de hoy se pongan en práctica en nuestro territorio y que día a día logremos esa Colombia del cambio que tanto anhelamos. No, lo que hay que decirle a la gente y a los comunales es que si algo tiene futuro es la organización. Los pueblos no pueden supervivir si no se organizan en torno a los principios comunes colectivos. Si algo tiene futuro es la acción comunal, pero hay que volver por los principios. Hay que superar la etapa de la dependencia de la clase política y asumir el reto de la planeación y el desarrollo en los términos que lo estamos proponiendo. No hay otro futuro, sino a partir de la organización. Organización que todo lo debe bombardear de los medios de comunicación, es bombardear de la entidad del Estado. Nosotros mismos de la acción comunal hemos defendido que existen entidades para que apoyen a la acción comunal, pero no para que la usen, que es lo que pasa en muchas entidades del Estado también. Entonces, hay que ordenar el país, pero aquí hay que asumir desde la base social, desde la ciudadanía. No hay que confiarnos en que nos van a capacitar desde la misma entidad del Estado, hay que formarnos de la base social, no para acabar ni destruir el Estado, sino para recuperar el Estado de Derecho, es decir, para ejercer los derechos. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de COLEC, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corruptos no aguantan. Compartan nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.